Hola muchachos, ¿cómo están? Soy Miss Amanda, me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a continuar con ejercicios de circuitos electrónicos en la vida real. De hecho, la semana pasada les pedí que ustedes hicieran una recolección de datos, por lo menos de 3 equipos que tienen en su casa. Por ejemplo, una plancha, un tostador o una licuadora. Bien, y la información que les solicitaba era voltaje, intensidad de corriente y resistencia eléctrica. Y bueno, ahora vamos a trabajar con algunos datos que yo recolecté en mi casa y que lo podemos hacer de forma análoga con lo que ustedes tienen. Bien, entonces aquí por ejemplo tenemos una resistencia en serie. Recuerden que una resistencia en serie es aquella en donde los aparatos o las resistencias están una tras otra. Por ejemplo, aquí la plancha, el tostador y la licuadora están una tras otra y les está alimentando un voltaje de 120 volts. Ahora también recuerden que ya habíamos comentado que en nuestras casas nos llega un voltaje que oscila entre los 110 o 120 volts. Entonces es por eso que yo manejo este valor. Bien, si ustedes a lo mejor tienen algún otro valor, o no sé si estuvieran posiblemente en algún lugar donde tengan una corriente bifásica, entonces esto se iría a 220 volts. Bien, pero creo que la semana pasada cuando comentábamos de esta cuestión de nuestras casas en cuanto voltaje, cuando revisábamos el recibo de luz, oscilaban entre estos valores, entre 110 y 120 volts. Bueno, entonces ahora aquí también les coloqué un cuadro en donde puse los valores que yo recolecté para este circuito. Y bueno, como lo habíamos ya visto en los tutoriales anteriores, decíamos que un circuito en serie se resuelve diferente a un circuito en paralelo. Bien, entonces vamos a ver cómo se va a resolver en este y qué es lo que nos pide. Bien, entonces vamos a checar. Aquí les coloqué los datos. Les estoy pidiendo que determinen el voltaje en A, el voltaje en B, y el voltaje en C. Y también van a determinar la intensidad en A, intensidad en B, intensidad en C. Y también la intensidad total. Bien, entonces ahora aquí coloco las fórmulas para poder sacar lo que es el voltaje para el inciso A. Entonces el voltaje, recuerden que de ley de Ohm es igual a resistencia por intensidad. Entonces la resistencia va a ser del aparato en cuestión. Si yo por ejemplo digo que es A, B y C, entonces voy a empezar con la plancha. Bien, entonces sería 40 de la resistencia, que son 40 ohm, por la intensidad total. Pero la intensidad total la voy a sacar como vemos aquí abajo. Y también de ley de Ohm, recuerden que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Bien, entonces el voltaje es el que me está alimentando mi circuito, que es este de aquí. Entonces sería 120 volts sobre todo lo que es la resistencia. Pero ¿cómo sé cuál es la resistencia? Bien, entonces la resistencia equivalente, recuerden, cuando yo voy a sacar la resistencia equivalente de un circuito en serie, debo de sumar todas las resistencias, es decir, A, B y C. Entonces, como se dan cuenta, todos tienen 40 ohm. Entonces, 40 más 40 más 40 me da 120 ohms. Entonces, ya teniendo esta resistencia, la voy a sustituir aquí abajo. 120 volts entre 120 ohms, y esto me va a dar 1 amperio. Bien, entonces en los circuitos en serie las intensidades son iguales: intensidad en A, intensidad en B, intensidad en C. Bien, y entonces ya teniendo estas intensidades me regreso al inciso A y entonces solamente sustituyo, es decir, puedo sustituir intensidad en A o intensidad total, intensidad en B o intensidad total, intensidad en C o intensidad total. Y hago las operaciones como es una multiplicación. En ambos casos, bueno, en todos los casos, en los 3 casos que tengo aquí, me sale 40 volts cada uno. Y recuerden que a modo de como comprobación, nosotros vamos a sumar estos. Y entonces me sale 120 volts, que son los 120 que estoy alimentando. Bien, entonces eso sería en cuestión de un circuito en serie. Ahora, un circuito en paralelo, ahora coloqué esta forma. Recuerden que paralelo es cuando están
como si fueran las líneas rectas en matemáticas, de forma paralela. Entonces ahora coloqué lo que es una plancha y un tostador. Y aquí estoy colocando los datos que yo recolecté, ¿bien? Y estoy diciendo que mi voltaje de alimentación es de 120 volts. Entonces ahora vamos a ver el ejercicio. Entonces circuito paralelo me pide determinar el voltaje en A y el voltaje en B porque solamente tengo dos resistencias. Resistencia 1 o resistencia A, resistencia 2 o resistencia B. Bien, entonces, y también me pide resistencia, determinar intensidad total, intensidad en A e intensidad en B. Bien, entonces la resistencia equivalente, su recíproco, por eso le coloco menos 1, es igual a 1 sobre 40 más 1 sobre 40. ¿De dónde saco los 40? De aquí. Cada uno tiene 40 ohms. Ajá. Y entonces 1 sobre 40 más 1,40 es 1 sobre 20. Bien. Y si yo hago el inverso, es decir, si 1 sobre 20 es igual a 1 sobre resistencia equivalente, entonces solamente lo invierto. Y me quedaría 20 ohms. Entonces esta es mi resistencia equivalente en este circuito. Después voy a sacar los voltajes. Bien, entonces como ya tengo las resistencias de cada uno, que fue los datos que yo recolecté, entonces nada más lo voy a multiplicar por las intensidades. Pero recuerden que las intensidades en un circuito en paralelo ya no son iguales como lo veíamos en un circuito en serie, donde aquí les coloco las igualdades. Entonces aquí ya no van a ser iguales las intensidades. Tengo que sacarla y después sumarlas. Entonces primero voy a sacar lo que es la intensidad en A, la intensidad en B y después la intensidad total. Y también de ley de Ohm me dice que es voltaje sobre resistencia. Entonces 120, que es la alimentación que me está llegando a casa, entre los 40 ohms del aparato. Después tengo lo que es la intensidad en B, que son 120 entre 40, igual 3. Entonces para sacar lo que es la intensidad total, voy a sumar 3 más 3, 6 amperes. Entonces este 6 es mi intensidad total, pero este no lo puedo sustituir aquí como lo hice en mi circuito en serie, porque aquí es intensidad en A, intensidad en B. Eso es lo que se diferencia en un circuito en serie a un circuito en paralelo. Bien, entonces ahora, si se dan cuenta, aquí nada más multiplico 40 por 3, 40 por 3 y me sale 120 y me sale 120. Bien, entonces ahí es donde se ve la diferencia. Ya no podemos ver que la suma de los voltajes sea igual como en un circuito en serie. Bien, ahora, un circuito en paralelo y serie que se le llama mixto. Bien, entonces mixto, yo aquí tengo diferentes aparatos, tengo una plancha, luego tengo tostador, licuadora y nuevamente plancha, y estos tres están en forma paralela y luego estos están en forma de serie con mi plancha. Me está llegando una alimentación de 120 volts, entonces aquí están mis datos que recolecté. Bien, y entonces ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces un circuito mixto me pide determinar resistencia equivalente, voltaje A, voltaje BCD. ¿Por qué BCD? Porque necesito este. Bien, podría sacar cada uno, bien, pero en este caso me piden B, C y D. Y me piden intensidad en A, intensidad en BCD y la intensidad total. Entonces recuerden que cuando tenemos un circuito mixto, la idea es de que lo convirtamos a serie. Bien, entonces primero vamos a resolver la parte paralela. Y me dice que 1 sobre RBCD es igual a 1 sobre RB más 1 sobre RC más 1 sobre RD. Y entonces como todos valen 40 en las resistencias, hago la operación y hago el recíproco y me sale 40 sobre 3, que es decir 13.33. Bien, entonces aquí tengo mi resultado. Luego la resistencia equivalente, entonces como ya se convirtió en serie, entonces solamente sumo este 13.33 más lo que es mi serie, que sería en A. Y en A, que es la plancha, me dice que es 40. Bien, entonces sumo 40 más 13.33 y me sale 53.33 ohms. Bien, entonces después voy a sacar el voltaje en A, que de ley de Ohm me dice que resistencia de A por intensidad total. Y aquí está mi 90.
Mi voltaje en BCD me dice que es la resistencia en BCD, que es la que saqué acá arriba, por la intensidad total. Bien, y aquí tengo mi operación. Ahora, ¿de dónde salió lo que es la intensidad total? Bueno, igual de ley de Ohm, me dice que es voltaje sobre resistencia, y como mi resistencia equivalente o total de todo el circuito es 53.33, entonces solamente sustituyo, divido y me sale 2.25, y como este ya se convirtió en un circuito en serie, entonces voy a hacer estas igualdades. Bien, solamente sustituyo acá arriba y me sale 90, me sale 30, y si nos damos cuenta, 90 más 30, ¿cuánto me sale? 120 volts. Bien, entonces aquí vemos expresado, muchachos, cómo podemos resolver ejercicios en relación a esto. Recuerden que lo vamos a trabajar durante la misión. Bien, entonces no olviden sus datos y su información. Nos vemos, cuídense, bye bye.